Muy buenos días, amigos, ¿cómo están todos ustedes? Tardes o noches, dependiendo de qué horas estén escuchando este podcast. Estamos en un capítulo más de Faro Legal, en el que hemos llevado esta temporada con consejos para abogados, litigantes, independientes, despachos jurídicos y sobre todo también para todos aquellos todas aquellas personas que acaban de egresar de la carrera, que desconocen la práctica del derecho, las cuestiones prácticas y las cuestiones administrativas de un despacho. El día de hoy tengo el honor de presentar al licenciado maestro José Manuel Cardona Monreal. Él es especialista en Derecho Fiscal y Derecho Corporativo. Ha sido rector del Colegio de Abogados de Nuevo León, presidente del Consejo Político de Regeneración Ciudadana, y bueno, pues un amigo muy entrañable de mi parte, que realmente me hace el honor de estar presente en este podcast. Y el día de hoy el tema que vamos a tocar va a ser el de las cargas y obligaciones fiscales que tienen los abogados, que es un tema que realmente siempre se deja de un lado, porque ya en la práctica, pues como todos lo conocemos y como hemos estado hablando en todos los podcasts anteriores, aquí tratamos temas que son cotidianos para el abogado. Y en la práctica se pierde la noción de que un abogado también tiene una carga tributaria o una obligación de pagar impuestos, ¿no, licenciado? Y bueno, pues lo presento y pues un saludo, licenciado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Luis Gerardo. La verdad es que es un verdadero honor estar aquí en este espacio. Y además, pues también, como ya lo dijiste, es una admiración mutua, esa amistad que me has dispensado por muchos años y que nos ha llevado por caminos, por distintos caminos, pero en lo mismo, ¿no? Con el mismo objetivo. Hoy estamos en esta secuela de lo que estás haciendo, en esta difusión del aspecto jurídico de la profesión. Y bueno, hoy tocamos un tema por demás relevante, como bien lo señalas, un aspecto que a veces no lo tomamos en cuenta. A veces egresamos de la carrera y bueno, quizá lo más común es, bueno, me voy a contratar con un despacho, me voy a contratar con una empresa y ya me olvido de la parte de las obligaciones fiscales. Pero es un tema por demás relevante, ya que si se tiene la idea de iniciar un despacho, si se tiene la idea de ser socio, de ser pues sí, accionista quizá de alguna sociedad mercantil, pues es muy importante tomar en cuenta estos aspectos que van a hacer, a dar certeza, a dar seguridad, a dar una estabilidad, porque así es, o sea, es una planificación en ese aspecto financiero fiscal, y que bueno, como bien lo dices, nadie escapamos, y menos en estas épocas de crisis, en estas épocas donde la autoridad cada vez es más exigente, cada vez establece más requisitos, establece condiciones para poder desempeñar una actividad. Entonces bueno, ahorita iremos comentando cuáles son estas particularidades y cuáles serían algunos de los consejos, recomendaciones para quienes estén en esta posibilidad de iniciar una vida laboral. Muchas gracias, Lick. Bueno, pues yo iniciaría con esta primer pregunta que muchos colegas nos hacen, o sea, ¿cuáles son realmente las obligaciones fiscales que tiene un abogado independiente? O sea, que yo creo que es el que menos lleva al día o al corriente sus obligaciones fiscales, ¿verdad? En la práctica sí es, ¿no? No sé cuáles sean. Sí, es una pregunta muy interesante, porque recordemos que si hablamos del mercado laboral, y aquí vamos a insertar la profesión del ejercicio del derecho, hay un mercado laboral que es muy dinámico. Y en este dinamismo vamos a encontrar una parte que es, pues desgraciadamente hay que decirlo, el 60% de la economía es informal. Así que esto se traduce a esta economía informal. Sí, podríamos decir que gran parte de los que nos dedicamos a ejercer el derecho
no tenemos o no estamos bajo un régimen determinado. Quizá porque acordamos con el cliente decir, bueno, pues te voy a pagar en efectivo, quizá porque las cantidades no son relevantes en muchos casos. Y eso va dando y vamos caminando en ese mundo informal. Aquí lo recomendable es, bueno, si queremos dar un aspecto profesional de lo que hacemos, sí hay que estar en regla. ¿Qué significa estar en regla? ¿Qué significa estar en paz y al corriente de nuestras obligaciones como ciudadanos, tal como lo establece la fracción cuarta del 31 constitucional? Esa obligación de contribuir para los gastos públicos, esa obligación que nace pues a través de las diferentes leyes en materia de contribuciones. Aquí entonces, si pensamos en que esa es una obligación cívica y constitucional, pues tenemos que pensar en un régimen. Ese régimen sería, si como independiente me conviene ser o constituir una sociedad civil, que se rige obviamente por la legislación común. Luego, si queremos constituirnos como sociedad mercantil, sería otra opción. Y una tercera opción sería, bueno, me registro en una actividad que pues hoy para diferentes impuestos hay una serie de facilidades. Como persona independiente puedo también ejercer esa función y expedir recibos. Aquí lo que se trata es formalizar esa actividad, expedir recibos, hacer cumplir con esas obligaciones que emanan de las diferentes leyes tributarias, y en esa medida pues iremos cumpliendo. Ahora, nos regresamos a estas opciones. En el caso de la sociedad civil, pues aquí en este caso implica una serie de, las obligaciones de sociedad civil y de sociedad mercantil prácticamente son las mismas para cuestiones fiscales. Aquí lo que tendríamos que ver, Luis Gerardo, es, bueno, ¿cuál se recomendaría? Como es una prestación de servicios, pues la naturaleza cae en una sociedad civil. Sin embargo, si el objeto social lo encauzamos, por ejemplo, una SDRL, quizá cambia el objeto, pero en función de una planificación desde ahora, es decir, pensando en la responsabilidad. Okay. La responsabilidad civil como ejercientes del derecho. Si estamos y nos constituimos en una sociedad civil, pues es evidente que el código señala que tenemos una responsabilidad ilimitada, subsidiaria, solidaria. O sea, todas las responsabilidades se recaen en los socios de una sociedad civil. En cambio, si es una sociedad mercantil, hablamos de la SDRL, bueno, ahí a lo mejor en cuanto a las obligaciones habría un poco de contención, porque pues de acuerdo con esta legislación mercantil solamente tendríamos la obligación hasta la aportación del capital. Ahora, sí, para efectos fiscales se ha ido asemejando, se ha ido integrando todas estas posibilidades para tratar igual, desgraciadamente, porque ya sabemos que es una naturaleza distinta la constitución de una y otra persona moral, pero desafortunadamente en el tratamiento fiscal pues prácticamente es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia entre una sociedad civil y una sociedad mercantil? Bueno, que sabemos que en los regímenes o en los sistemas tributarios, en nuestro caso, la ley de impuesto a la renta, que es la que determina el impuesto principal, y luego la ley de impuesto al IVA, del valor agregado, entre otros. En estos casos se diseña, o la ley diseña o establece diferentes opciones. Entonces, si fuera una sociedad mercantil y en una sociedad civil, prácticamente es el mismo tratamiento, con la diferencia que en la sociedad civil se rige, el caso del impuesto a la renta se determina con base a un flujo de efectivo. En el caso de una sociedad mercantil cambia un poco y ya no es tanto en función del flujo de efectivo. Esa es una diferencia importante. Las demás obligaciones, para desfortuna de la mayoría de los contribuyentes, casi son las mismas. Quizá si es una persona física, que sería la otra opción, sí, tendría un poco menos de
de obligaciones, pero muy sutiles, o sea, no hay tanto cambio. Obviamente, si se tributa bajo una persona, como una persona física, con actividad empresarial, o hay hoy en este 2022 un régimen simplificado a la confianza, bueno, a lo mejor ahí para efectos de impuesto a la renta es más accesible, es una tasa impositiva menor porque es de un 2%, la tasa sobre determinados ingresos, y eso va ayudando un poco a cumplir con las obligaciones. Hay una serie de obligaciones, por supuesto, aquí depende pues en qué, bajo qué régimen se quiera tributar. Si es en estas tres opciones, ya tendría que acogerse a cualquiera de estas posibilidades y pensar en función de cuántos ingresos va a tener al mes o al año, y en función de eso ir cumpliendo con las obligaciones. Entonces todo es parte de una planificación fiscal estratégica, ¿no? O sea, no es una cuestión, porque esto también tendría que interesar no nada más a los abogados, también podría interesar a empresas o a comerciantes particulares, este hecho de que muy pocas personas planean estratégicamente la cuestión fiscal, ¿no? Y esto es lo que usted nos está recomendando en este momento. Así es, Luis Gerardo. Hay un aspecto que se ha ido satanizando y es lo que se conoce como planeación fiscal. La autoridad y el Congreso de la Unión han legislado en torno a esto. Es decir, que cada vez hay menos confianza en los contribuyentes y por ello se establecen más condiciones, más requisitos para cumplir con estas. Pero lo que sí es importante es, bueno, si conocemos el derecho, y en este caso el derecho fiscal, sí es bien importante establecer esas bases, o sea, no ir a ciegas para decir, bueno, es que la costumbre es que me constituya como sociedad anónima o como sociedad civil. No, tenemos que revisar, tenemos que valorar, bueno, ¿quién más va a estar con nosotros? ¿Vamos a tener empleados? Bueno, esa es una condición. ¿O vamos a tener asociados y en qué carácter? Pues sabemos que como abogados hay que, en un contrato constitutivo, pues tenemos que determinar ese alcance de los derechos y obligaciones de quienes vamos a participar de ese negocio. Entonces, en función de eso, a lo mejor no lo mencioné, pero puede ser a través de una asociación en participación, un contrato que para efectos fiscales pues prácticamente es lo mismo que si fuera una persona moral. Incluso las responsabilidades pueden ser solidarias. O sea, ya les digo, esa diferencia en cuanto al alcance de las obligaciones se han ido cerrando cada vez más. Entonces hoy estar en otro régimen sigue siendo importante en cuanto a la naturaleza del tipo de sociedad o organización que vamos a constituir. Si es un despacho fiscal, si es un despacho cualquiera que tenga el nombre, bueno, si es sociedad civil, si es sociedad mercantil, o bien si adoptamos un régimen individual que es un régimen profesional. Así es. Y bueno, la pregunta aquí quedaría, aproximadamente, ¿cuál es el porcentaje de impuestos que se va para una persona física o moral que se dedica al litigio? Muy bien. Bueno, en el caso de persona física, tributa bajo una tarifa. Esa tarifa es progresiva. Esa tarifa puede ser en función del ingreso mensual, se determina el impuesto, se paga conforme a los ingresos y puede ser entre un 10% o entre un 2% y un 34-35%. Okay. Es progresiva la tarifa en el caso de personas físicas. Ahora, si hablamos de personas morales, y ese es en el caso de impuesto de la renta, en el caso de los otros impuestos que tendrían relación muy directa con un desempeño profesional, pues sería el impuesto al valor agregado, que es el 16%, con excepción de las zonas fronterizas, que es el 11%. A ver, aquí ya me produjo ahí la curiosidad. Entonces, el impuesto sobre la renta va de un 2% a un 34%. Y a eso le agregamos el 16% del IVA. Sí, pero no. O sea, no es sobre una base. Okay. Recordemos que las contribuciones se determinan con elementos esenciales. ¿Cuáles son estos elementos esenciales? El objeto, el sujeto, la base, la tasa o la tarifa.
son elementos que tienen que aplicarse a una o que devienen de una ley y que tienen que establecerse para contribuir. Entonces, impuesto a la renta tiene esos elementos. El impuesto al valor agregado tiene esos elementos. No es que a una operación, a 100 pesos que yo le voy a cobrar a mi cliente, le voy a agregar el 34, si fuera la tarifa, el rango máximo, sí, y le voy a agregar el 16. No, se determinan por separado porque son bases distintas. Ok, ya. No se acumulan, pues. Sin embargo, si yo tengo un empleado que no es mi socio, es un colaborador y que pues tengo una obligación porque hay una relación laboral, pues tengo que afiliarlo al Seguro Social y eso pues sí ya me va a causar también otra contribución, que es las cuotas de Seguro Social y que rondan alrededor del 25-26% en promedio sobre cada peso pagado de salario, pero también luego ya viene el impuesto, que es el 3% sobre nóminas, y que ese también es en función de la cantidad que se paga por salario. Pero todo dependerá también, o sea, el tipo de figura jurídica que se utilice para constituirse o sí, que se maneja, ¿verdad? Así es, sí. Y aquí, si son actividades profesionales, bueno, pues se puede estar constituido como una sociedad mercantil y ahí va a implicar también una determinación del impuesto sobre la renta con una tasa máxima que es del 35%. Y luego a esa actividad que desarrollemos, pues vamos a trasladar o a cobrar ese 16% de IVA, pero por otro lado, en el caso del IVA, que aplica en todos los regímenes, podemos reducirlo con el IVA que pagamos a la vez. O sea, cuando rentamos un inmueble, cuando compramos muebles, nos trasladan ese IVA, entonces resta y ahí es en función de lo que cobramos de IVA menos lo que pagamos. En el caso del impuesto a la renta, hay una utilidad que se tiene que determinar y en función de eso pagamos el impuesto. O sea, cada contribución tiene una base determinada para establecerlo. Muy bien, no, pues es interesantísimo este punto, fíjese, rara vez le había puesto yo atención a eso y la verdad también es muy importante lo que comenta, que todo se va deduciendo además, ¿no? O sea, no es que tengas que pagar esa cantidad de impuestos necesariamente, o más bien no es que lo pierdas, vaya, se regresa en esta cuestión de las, ¿cómo se llama? Acreditaciones. Acreditamientos. Ok, bueno, usted, así, pero a grosso modo, ¿cuál tipo de sociedad mercantil o civil recomendaría para constituir un despacho? ¿Cuál es el más recomendable de acuerdo a su apreciación? Pues aquí, considerando ya todas las opciones que tenemos actualmente, pensando en cubrir el patrimonio, en cubrir las obligaciones, lo recomendable sería una sociedad de responsabilidad limitada, tal como está hoy. Creo que ya la figura de la sociedad civil cada vez más va a ser menos podemos acudir a ella para constituirnos por la serie de implicaciones que tiene y que al final una sociedad mercantil pues podemos tener un objeto más amplio. ¿Cuántas veces podemos realizar una actividad que sea complementaria al ejercicio de la profesión? Y si fuera una sociedad civil, pues ya sabemos que no, o sea, si celebrara actos mercantiles, pues sería contrario a la naturaleza que establece ese tipo de sociedad. Entonces, en el caso de la SDRL, pues tiene igual, pues tributará bajo un régimen de título segundo de la ley de impuesto a la renta, pero con la ventaja de la protección de de las aportaciones y de la responsabilidad subsidiaria, que es muy importante hoy en día. Muy bien, Lick. Y aquí casi para finalizar, Lick, ¿qué podría usted decirnos acerca del trámite que hay que realizar tanto para constituir el acta constitutiva? Aquí sobre todo pensando en llegar a lo que es el acta fiscal, ¿verdad? A operar, sí. a ya estar en marcha. Así es. Sí, sí, definitivamente que es cómo damos el primer paso. Bueno, lo que hay que hacer es
Si pensando en que vamos a constituir una sociedad como tal, acudimos con un fedatario. En este caso, si es una sociedad mercantil, podemos acudir con un corredor. Si es una sociedad civil, bueno, pues acudiríamos con un notario. Y a partir de que se genere, obviamente ya traemos trabajo previo. Si es una persona moral, pues ya acordamos cómo vamos a repartir los beneficios o en su caso las pérdidas, los órganos que van a representar a la sociedad, quién los va a representar. Ya acordamos toda esta estructura que queda plasmada en ese documento inicial, que es un acta constitutiva. Una vez que ya tenemos ese borrador, lo llevamos con el fedatario, y el fedatario va a pedirnos que le entreguemos una serie de información, entre otras los generales, que es un requisito indispensable en cualquier acto protocolario. Una vez que tenemos esto, el notario nos puede dar un proyecto o nos puede dar un testimonio. Y con ello podemos acudir ante la autoridad fiscal, en el caso de la federal, que es el SAT, a solicitar la firma electrónica. Si es que no la tenemos. Si sí la tenemos, bueno, utilizaremos la del representante legal, pero necesitamos una firma electrónica que sea de la sociedad mercantil. Y esa nos va a permitir solicitar sellos para poder emitir facturas. Si no tenemos una firma electrónica, si no tenemos la autorización para utilizar sellos por parte de la autoridad, no podemos iniciar una operación, no podemos expedir un comprobante y si no podemos expedirlo, pues no va a tener validez ni para quien lo adquiere ni para quien lo expide. En el caso de ya con eso también, ya una vez que entregamos el RFC de los socios y accionistas al notario o al fedatario, entonces él se encarga de la inscripción. Una vez inscrita esta acta constitutiva, ya podemos acudir a la institución bancaria, abrir la cuenta de cheques y a partir de ahí ya podemos expedir facturas o comprobantes, ya podemos utilizar las transferencias bancarias o el pago si es a través de cheque, y ya con esto pues se va generando, con cada operación se va generando esas obligaciones. Obviamente cuando realizamos el acta ante la Secretaría de Hacienda, que es el SAT, cuando realizamos estas operaciones ya le manifestamos, porque estamos, el sistema tributario en general pues entiende que es por medio de la buena fe, de lo que yo le estoy diciendo a la autoridad, eso es lo que considera la autoridad que es correcto. Entonces yo tengo que manifestarle desde un inicio cuál es mi objeto social, a qué me voy a dedicar, voy a prestar servicios profesionales, voy a prestar servicios de peritaje, o sea, qué tipo de actividad voy a desempeñar, y en función de eso activar las obligaciones en el portal. Una vez que se activan las obligaciones en el portal, pues ahí me indica en qué periodicidad debo estar cumpliendo con las obligaciones. Son por regla general obligaciones, declaraciones mensuales, en algunos casos pueden ser bimestrales, en algunos casos semestrales, dependiendo, pero la regla general es mensual y pues se paga o se declara los días 17 del mes siguiente. Ya, aquí acaba de mencionar algo muy interesante, el objetivo de la sociedad mercantil, los objetivos, ¿verdad? El objeto social. Yo veo que hay actas constitutivas donde le ponen desde que voy a litigar hasta que voy a cuidar mascotas. Cada objeto social, objetivo, representa una obligación fiscal, en este caso. Es un absurdo. Quizá hay una tradición en la que se pensaba de que, bueno, pues si de una vez integra todo, o sea, en el objeto social establece 50,000 posibilidades de realizar actividades. Es imposible, o sea, es imposible. ¿Cuál es la desventaja conforme a lo que hoy tenemos como obligaciones y como impacto en la vida fiscal de las entidades? Bueno, es que por un lado han escuchado seguramente de este régimen, que ya la subcontratación laboral pues ya no existe, está prohibida, está proscrita de la ley federal. Sin embargo, bueno, hay una posibilidad de contratarse a través o registrarse como proveedor de servicios especializados. Y esta actividad de servicios especializados, uno de los requisitos que solicita la autoridad es que el objeto social esté definido, que no sea
un tutti frutti, que no sea de chile, dulce y de manteca, que establezca claramente a qué actividad y qué considera como servicios especializados. Hasta ese grado, la autoridad ha llegado pues a influir en un objeto social. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista empresarial, pues también resulta ilógico que digamos, ¿sabes qué? Voy a realizar todas estas actividades. Pues tampoco, o sea, no lo vamos a hacer. Ahora, si lo centramos todavía más el objeto social y llegamos, por ejemplo, en una sociedad civil, en un despacho, es servicios profesionales, pero luego se nos ocurre empezar a comprar y vender, no sé, alguna cosa. Bueno, ya cambiamos la naturaleza de la sociedad civil. ¿Y qué va a pasar con esas actividades? Para efectos fiscales no tendría trascendencia, pero si realizamos un objeto que implique un contrato, pues ese contrato puede declararse nulo porque no es el objeto social, no es la naturaleza de esa sociedad. Bueno. Y eso va a trascender en las relaciones comerciales, en las relaciones entre particulares. Puede traer problemas a futuro, ¿verdad? Entonces, definitivamente. Sí, porque yo he visto actas constitutivas de abogados donde ofrecen recursos humanos y hasta servicios de construcción de lo que sea, ¿no? Así es. Y tiene mucha razón en ese sentido. Yo creo que eso entonces ya ha ido limitando en los últimos años y no es lo correcto, compañero. Bueno, pues maestro, amigo, porque pues siempre va a ser mi amigo y un mentor para mí, licenciado. Le agradezco mucho que nos haya concedido el honor de esta entrevista y participar en esta serie de podcasts que estamos haciendo más que nada para tratar de apoyar a las nuevas generaciones de abogados y aquellos abogados que pues muchas veces empiezan y no tienen una guía para poder crecer en este mundo. Y el licenciado siempre ha sido generoso también en cuanto a lo que nos otorga de sabiduría, de consejos a todos los abogados. Incluso yo he recibido también esos consejos, pero ahora que lo podamos compartir con la demás gente, pues estamos muy agradecidos con ustedes. No, hombre, al contrario, muchas gracias a quienes nos siguen y a quienes te siguen. La verdad es que sí diría algo final, vamos a formalizarnos, vamos a establecer una planificación. La actividad, el trabajo intelectual, el trabajo, hay que hacerlo rendir. Los empresarios dicen, si no tienes, si no generas un ingreso para pagar tus obligaciones, pues no es negocio. Entonces vamos pensándolo de esa manera y vamos pensándolo a futuro. Hoy tenemos un problema en esta profesión. Gran parte de los luchadores por los derechos sociales, por los derechos humanos, por el ejercicio mismo, por la justicia, hoy gente de nuestras generaciones y mayores tienen un verdadero y serio problema. Es que no hubo una planificación ni de parte de políticas públicas del Estado, pero tampoco en lo individual, hay que asumirlo. Tuvimos la precaución de pensar en ese futuro y decir, bueno, ¿cómo va a ser mi pensión? ¿Cómo voy a verme en la edad adulta, en la edad madura? ¿Cómo me quiero ver? Entonces siempre tenemos que pensar irremediablemente en los impuestos y en las finanzas. Hagamos lo que hagamos. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a ustedes, muy muy agradecido. Y a propósito, maestro, en un próximo podcast vamos a hablar precisamente del tema de la pensión o los planes de retiro para los abogados, que también es otro tema que se les olvida a muchos, sobre todo porque estamos nosotros como profesionistas independientes o con nuestro propio despacho y sin recibir esas prestaciones muchas veces. Así es, así sea. Pues, nos despedimos de todos, gracias por visitar nuestro canal. Esto es Faro Legal en un nuevo capítulo. La próxima semana, el próximo jueves, nos volvemos a ver aquí por esta misma señal. Suscríbanse, denle like para aquellos que están en la plataforma de YouTube y recuerden que también estamos transmitiendo esto en la plataforma de Anchor y Spotify como podcast en puro audio. Hasta luego.